Esta es la documentación necesaria para viajar por el mundo en motocicleta. Hola, buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Tu pasaporte. En este vídeo os voy a contar cuáles son los documentos necesarios, tanto tuyos personales como del vehículo, para que puedas viajar por el extranjero sin problemas. Bueno, problemas siempre va a haber, pero la idea es tener lo menos posible. Vamos a comenzar por los personales. En primer lugar, DNI o pasaporte. Si eres de la Unión Europea, sabéis que con el DNI puedes atravesar un montón de fronteras, fronteras que en la mayoría de las veces son inexistentes por esto del espacio Schengen. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, no se puede entrar con el DNI a Ucrania, Turquía, Rusia, Bielorrusia, Kosovo y, muy importante, Reino Unido, que desde que pasó lo del Brexit, pues ya esto no funciona salvo que seas residente permanente. Para todo lo demás, el pasaporte. Mirad si habré utilizado este que ya no se le ve ni el logo. Me acabo de sacar el otro. Es muy importante que tenga un mínimo de 6 meses de validez. Es decir, si tu pasaporte es válido hasta el 31 de diciembre del año 2030 y tú quieres entrar a un país en septiembre de 2029, lo más probable es que no te dejen. Es un requisito que está prácticamente extendido en todo el mundo. Tanto es así que a mí me pilló viajando por Centroamérica y tuve que ir a la Embajada de España en Tegucigalpa, Honduras, para renovarlo, porque si no ya con el que tenía no me iban a dejar pasar al siguiente país, que si no recuerdo mal era El Salvador. Muy bien, el tercer documento personal que te piden en muchos países del mundo es el visado. El visado es una hoja que te colocan encima, te la pegan de una de tus hojas. Para eso tienes que dejar normalmente el pasaporte en la embajada del país que sea. Es una liada porque normalmente te quitan el pasaporte varios días, entonces conviene hacerlo con toda la anticipación posible. Y nada, pues tienes una fecha de validez del visado y tienes que entrar y salir en esa fecha. El cuarto documento, por supuesto, si vas a ir en motocicleta, es el carné de conducir, el cual puede ser el tuyo propio de tu país, dependiendo de qué acuerdos y convenios tenga con los países que estás visitando. Por ejemplo, este, que es de la Unión Europea, me sirve para conducir en prácticamente toda Europa, en Marruecos, en Turquía, en Filipinas y en unos cuantos países de América. Atención, con el carnet de conducir normal se puede conducir en muchos países. Sin embargo, yo eso no lo sabía y todos estos años estuve yendo con el permiso internacional de conducir, el cual se saca en la autoridad de tráfico competente del país que seas. Imagínate que estás en un pueblo del Perú profundo. Te pide la policía el carnet de conducir y tú le enseñas el de tu país. Aunque sea válido en Perú, podría llegar a decirte el hombre por desconocimiento de la ley que este no vale, que le enseñes uno que sí valga. Os digo esto porque a mí me pasó en Colombia. Estaba llegando cerca de Cúcuta y si no llego a tener este, me habría metido en problemas porque el tío estaba buscando cualquier excusa para reventarme. Lo bueno de este es que viene en varios idiomas y que es como un documento que ellos conocen porque es el mismo formato para todos los países. Y aquí os voy a contar un truco que tal vez moralmente no sea tan aceptable, pero que a mí por las circunstancias en las que he estado me ha servido bastante. Como esto caduca a los 365 días, y lo único que determina la fecha es esto. Si os fijáis, aquí pone valedero solo por un año desde su expedición. Dependiendo del número del año, podéis convertirlo con un bolígrafo en el siguiente. Yo lo he hecho en 2 o 3 ocasiones y también os tengo que decir que es que no tenía más remedio porque tendría que haber vuelto a España para renovarlo y ya estaba por ahí. Entonces, en caso de que sea muy difícil, y este truco lo aprendí con un oaxaqueño hace 2 años, cogéis un alfiler, le quitáis con el alfiler el poquito de tinta que no os sirva y luego ponéis el número que os convenga. En 7 años de viaje, este documento me lo han pedido 4 veces. O sea, realmente apenas lo suelen pedir. Lo que sí quieren ver es lo que voy a hablar ahora de lo de la moto. Pero antes, el último documento personal que en algunos sitios te piden, aunque es poco frecuente, es este, el Certificado Internacional de Vacunación, del cual hay una serie de países que te lo piden sí o sí
y otros que, dependiendo de cuál sea el país del que vengas en los últimos días, horas o incluso semanas, también te lo pueden pedir. Normalmente, casi siempre suele ser por la fiebre amarilla, y para facilitaros la tarea, aquí os comparto un listado de los países que potencialmente te lo van a pedir. Y a continuación, los documentos que con toda seguridad serán los que más os pidan durante vuestro viaje. Por supuesto. Los papeles de la moto por un lado y tal vez la ficha técnica. Ahora os voy a contar unas cuantas cosas. Este es el que todo buen policía o agente aduanero quieren ver. Pase lo que pase, por más suerte o peor suerte que tengas, te lo van a pedir. A mí me han llegado a pedir incluso esto, la factura de la moto, de la cual, por cierto, os voy a contar el chascarrillo, que pagué 6.381 euros por la Supernova en su momento. Hay gente que piensa que me la dieron, pero no, pagué un tercio de la moto. Este documento es importantísimo que lo llevéis plastificado, porque si se os rompe, se moja, se quema o lo que sea, os metéis en líos muy gordos, porque a la mayoría de la gente una fotocopia compulsada no le va a servir. Tal vez en la Unión Europea sí, pero en el resto del mundo ya os digo que no. De hecho, si pudierais tener una copia traducida, apostillada de esto, hasta sería conveniente, porque no faltará el típico agente de mal humor que te la complique por estar esto en un idioma que él no entiende, ¿no? Como yo he viajado principalmente por América Latina, que se habla español o portugués, pues no he tenido tanto problema, pero me da a mí que en otro sitio te podría suceder. Bien, aquí os voy a contar una cosa que me habría gustado saber para haberme preparado. Si leéis aquí, pone documento válido si acompaña ITV en vigor, y pone próxima ITV 8 del 5 del 2022. Pues yo llegué a la frontera de México con Estados Unidos en la ciudad de Reynosa, y la señora de la aduana me dijo que este documento no era válido porque le faltaba un documento que lo acompañara. Yo acababa de sacar la moto de México y la quería volver a meter para renovar el permiso. Entonces le dije, disculpe, no, pero esto, el ITV es un documento que piden en España. Es la inspección técnica de vehículos y realmente aquí no es necesario. Y me dijo, lo siento mucho, pero sin ese documento no puedes volver a entrar a México. Y digo, señora, pero es que para sacar el documento tengo que mandar la moto a España y volver a mandarla a México. O sea, no tiene sentido. Me dijo, discúlpeme, pero no es culpa mía, es culpa suya. Y digo, bueno, pues habrá que buscar una solución. Os digo de verdad que es que viajando te ves en situaciones en las que no te queda más remedio que hacer estas cosas. Tuve que falsificar, ahora está un poco descolorido, los papeles de la moto y autoampliarme el papel de la ITV, ir en el turno de noche a renovar los papeles de la moto pensando y deseando que la señora no estuviera, y por suerte me renovaron por otros 3 meses y pude seguir viajando por México. La tercera opción era peor todavía, que era pagar a alguien, que suele suceder, ¿no? Muy bien, lo de la ITV, que es este documento, la inspección técnica de vehículos o la electromecánica o algo así se llama en otros países, a mí no me la han pedido nunca salvo ese día. Entonces lo suyo es llevarla. En la Unión Europea tendrías más papeletas de que te la pidan, pero en mi opinión en el resto del mundo no suele ser tan común. El siguiente documento del que quiero hablar es la famosa Carta Verde, que ahora oficialmente es llamada Certificado Internacional de Seguro del Automóvil. Esto es básicamente un documento que acredita que el seguro de la moto es válido en otros países más allá del país donde sacaste el seguro. Tú estás en España y te vas para otros países, tú vas con tu seguro español, pero si sucede algo y te para la autoridad, van a querer saber que si tienes un accidente, tu seguro puede cubrir a terceros. Entonces este documento es como una traducción de tu seguro en tu país para que en otros países sepan que sí cubre. Eso es para los países que tienen el convenio de la Carta Verde, del cual, por cierto, os dejo una lista aquí también. Y para el resto de países que no tienen la Carta Verde, ¿qué pasa? Mi seguro de España no es válido, ¿no? Efectivamente, no es válido. Por eso normalmente en las fronteras entre país y país suele haber una tiendita o alguien que te vende un seguro.
En otras ocasiones también se puede hacer anticipadamente por internet, es muy casuístico, hay que mirar país a país y también hay veces que puedes comprar un seguro por otras regiones del mundo, por ejemplo en Mercosur, si no recuerdo mal, hay alguno que te sirve como para varios países. Una cosa importante, que esto os podría pasar, y yo es que me he visto en más de una situación en la que no he podido contratar el seguro. Me pasó en Brasil, de hecho. Me dijeron, pues no, si no tienes el RUT o el CF no sé qué, bueno, como una cosa que te dan cuando te haces residente, no te vas a poder comprar el seguro. Porque solo personas que tengan ese número de identificación fiscal nacional son aptas para comprar el seguro. Por tanto, os confieso que en alguna ocasión he viajado sin él. Entre ellas, cuando tuve el accidente en México con la famosa puerta, que tuve que pagar yo los daños de la puerta, aunque hay cierta polémica al respecto, porque el día que entré en la frontera la tienda estaba cerrada y luego se me olvidó y pasaron estas cosas. Así que por favor, que por nada del mundo vayáis sin seguro, que el día menos pensado os abren una puerta de un coche y os rompéis la crisma. El seguro que seguramente te pidan es el que cubre a terceros. Normalmente el que te cubre a ti mismo, es decir, el seguro de viaje, por si tienes un accidente, te enfermas o lo que sea, no te lo exigen porque se entiende que cada uno es responsable de sí mismo. Pero si no os queréis arruinar o pasar una terrible experiencia en caso de que tengáis la desdicha de sufrir una fatalidad, os recomiendo mucho que lo llevéis. Alguno de vosotros tal vez alcanzasteis a ver un vídeo que publiqué comparando varios seguros de viaje hace 2 meses que posteriormente borré al día siguiente porque gracias a alguien que puso una cosa, llamé por teléfono y me enteré de que el único, si no recuerdo mal, que cubre accidentes de moto viajando por el extranjero es Mondo. Hablé personalmente con la gente de Mondo, me aseguraron que sí cubren accidentes de moto viajando, así que tanto en la descripción como en el primer comentario de este vídeo os dejo un enlace con un descuento del 5% para que tengáis seguro en el viaje que hagáis, vayáis en moto o en lo que sea. Otro documento muy importante que no os puedo enseñar aquí porque ya no lo tengo en mi poder es el famoso carnet de passage. El carnet de passage es un documento aduanero que te permite importar tu vehículo, moto, coche, camper, lo que sea, en otro país sin pagar impuestos o aranceles de importación, con el requisito de que saques el vehículo dentro del plazo autorizado. Este documento es expedido en cada país por un organismo diferente, suele ser el Club del Automóvil, en España el RACE, y es el más traicionero de todos. Para empezar, para sacártelo tienes que pedir un aval. A mí ese aval me costó, no sé, 1 mes y medio de trabajo conseguirlo porque el banco mío no lo expedía y tuve que pedir favores para que me lo hicieran. El aval es por el precio de la moto, porque si pasa alguna de las cosas que os voy a contar a continuación, pierdes un dineral. Es que fácilmente podemos estar hablando de que pierdes 6.000, 7.000, 8.000 euros, dependiendo de cuánto sea el valor de importación del vehículo en el país X. Entonces, si tú vas a un país, te ponen un sello en el carnet de passage y a la salida se les olvida ponerlo, el RACE o el organismo que sea del país del que tú seas, no te va a devolver el dinero hasta pasados 5 años para que se aseguren ellos de que el país no les va a reclamar la importación de tu vehículo, porque es requisito imprescindible que esté el sello de entrada y el de salida. El gran problema de este documento, además de que te lo quemen, se te moje, se rompa o lo que sea, porque tampoco te van a devolver el dinero hasta pasados 5 o 6 años, es que tú hagas un viaje de varios años y dado que solo dura uno, te pille en medio de uno y otro y a ver qué haces. Tienes que calcular muy bien el tiempo para, fijaos la odisea, entrar a un país que no lo pide, volar a España, hacer el documento y regresar. Salvo que te permitan hacerlo mandando el documento y que te manden el nuevo, pero acaba siendo más rápido ir tú porque entre que van y vienen los papeles se pasa el tiempo. Yo me lo hice
sin haber sido realmente necesario. Fui para allá, ingenuo e inocente como era a los 27 años, me dijeron que en América me lo iban a pedir y era mentira. Yo llegué a Chile, recuerdo que era uno de los países que supuestamente le iba a pedir, entregar el documento para que me pusieran el primer sello y me dijeron, ¿eso qué es? Si eso no tenemos, eso no, eso quédatelo. En ninguno de los 25 países que he recorrido en moto en América me han pedido el carnet de pasaje. Sin embargo, os comparto la lista en donde supuestamente sí os lo van a pedir. Puede que no sea completamente exacta, así que os toca comprobarlo uno a uno vosotros. Yo no me responsabilizo. Entonces, la siguiente cuestión es cómo se importa el vehículo a un país que no maneja carnet de pasaje, como me pasó en Chile y en los otros 24 países de América. Bueno, pues con un documento que te hacen allí en la frontera, que es el que es válido para ellos, llamado la importación temporal de vehículo. Y esto significa lo mismo que con el carnet de pasaje. Tu vehículo entra importado temporalmente al país, pero tú no pagas ningún tipo de impuesto, ni el 30% del valor de la moto, ni nada de nada. Eso sí, imprescindible salir antes de que se termine. En algunos países de América, de hecho yo lo hice en Brasil y en Perú, puedes solicitar la suspensión de la importación temporal. Por ejemplo, me tuve que venir a España por no sé qué y dije que la moto se había roto y que tenía que ir a por las piezas. Entonces el plazo se congela y al regresar lo reanudas. Lo mismo me pasó estando en Colombia con la pandemia, pero no la pude solicitar, simplemente como fue una causa extraordinaria, pues me permitieron renovar la importación sin meterme en problemas. Aunque nunca llegué a contar que si no hubiese sido posible, iba a sacar la moto desde turbo en lancha, igual que salen los fardos, iba a llevar yo la moto hasta Panamá. Eso habría implicado tal vez tener potenciales problemas para volver a Colombia porque pensarían automáticamente las autoridades que vendí la moto. Entonces la idea es tratar de hacer las cosas lo más limpias posible, aunque yo no haya sido siempre el mejor ejemplo de ello. Quien viaja me entenderá que desde casa se ve todo muy pulcro y limpio, pero en viaje te tienes que adaptar a las circunstancias. Bueno, pues estos son los documentos que a día de hoy me han ido pidiendo e ido utilizando. No sé si algún país en el que no he estado de repente hay otro que desconozco. Y a continuación os voy a compartir una serie de consejos prácticos que potencialmente os podrían facilitar o al menos no complicar vuestros viajes. Número 1. Haz copias en papel y digitales de toda la documentación. De hecho, mándatelas a ti mismo por WhatsApp, todos los documentos, siempre que puedas, contigo en el móvil y copias. Si las copias pueden ser compulsadas y si vas a un país donde no se habla español, traducidas al idioma del país, mucho mejor. Número 2, guarda los papeles en fundas impermeables que eviten que suceda una desgracia. Número 3, una evidente, especialmente en el extranjero, trata de evitar romper y quebrantar las normas de cada país. Las de alcohol, las de velocidad, las de... Okay, you're going way too fast. Ahí lo dejo. 4. Lleva siempre algo de efectivo de la moneda local o en su defecto dólares o si no euros, dependiendo de dónde estés, porque es posible que cuando llegues no puedas ir directamente a un sitio donde haya un cajero o alguien que te cambie y sin embargo tengas que pagar pues unas copias inesperadas o un impuesto de no sé qué que solo aceptan en efectivo. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de llevar siempre algo de moneda local. 5, y esto es muy importante, evita discutir en los controles. La amabilidad abre muchísimas puertas, una sonrisa en la cara y 2 o 3 frases en el idioma local, os aseguro que hacen milagros. Y sobre todo eso, evitar una actitud arrogante, exigente. Yo entiendo que hay veces que uno se puede desesperar. A mí me ha pasado cuando me han mareado, cuando me ha dado la sensación de que me estaban pidiendo dinero, cuando me la han complicado innecesariamente. Pero en la medida de lo posible tratad de hacer el esfuerzo de mantener la compostura porque lo otro no va a hacer sino complicarlo.
ten paciencia, porque hay veces que las cosas no fluyen con el ritmo deseable y bueno, pues puede ser un buen momento para respirar, leer un libro, escribir un poema, mandarle un mensaje de te quiero a tu familia, en fin. Y el último, otro truco del almendruco que os puede ser muy útil. Por ejemplo, estás haciendo un viaje por tramos. Tienes la moto en Brasil. Y digo Brasil porque es que justo me pasó. Volviste a España, vuelves a Brasil y evidentemente solo compras el vuelo de ida. Bueno, pues normalmente solo te van a dejar montarte en el avión o entrar al país si enseña un vuelo de salida. Y tú le puedes explicar de todas las maneras que quieras que vas a salir por tierra, que os garantizo que la mayoría de las ocasiones no os van a dejar volar. No vamos a caer tampoco en el absurdo de gastarnos $400 en un vuelo de salida que no vamos a utilizar. Lo que yo hago es meterme en una de esas páginas web que por 10 o 12 dólares te reservan un vuelo verdadero, pero que a los 7 días se anula. Es como una reserva de un vuelo real que te permite enseñar tu salida y que realmente luego no se va a utilizar, pero en vez de perder $400, pues pierdes 10 o 12. Eso es lo que yo hago siempre. De hecho, ahora en 2 semanas compraré uno, porque ya me ha pasado en 3 o 4 ocasiones. Me pasó también volando de Colombia a Costa Rica, y eso que solo me había ido de Costa Rica una semana. Pero no me creían. La señora de Avianca en Bogotá me decía que tenía que enseñarle una salida aérea de Costa Rica. Así que allí en el momento me tuve que comprar el vuelo falso. Ponéis en Google Onward Ticket y ahí te salen un montón de opciones. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado útil. A mí me habría gustado ver este vídeo antes de comenzar mi viaje porque me habría resuelto muchas dudas e inquietudes. Si tenéis alguna, ponedla en los comentarios y si os ha gustado el vídeo, pues darle a me gusta y suscribíos si os apetece, que si no tampoco pasa nada. Muchas gracias una vez más y nos vemos en las rutas.